gracias por permitirnos, Señor, estar en este lugar, Señor, el día de hoy. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. No vengo a impresionar a nadie y yo creo que esto lo digo primeramente para mí. No vengo a impresionar a nadie, vengo simplemente a compartir la palabra de Dios, a compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Yo creo que eso, yo cuando aprendí eso, creo que a eso le da paz a los predicadores a la hora de predicar, porque la verdad que es un reto y uno siempre quiere traer una nueva revelación del cielo y una nueva revelación y una nueva revelación, cuando lo que hay que hacer y lo que hemos aprendido de nuestro Padre Espiritual y de nuestro pastor es simplemente compartir la palabra con denuedo, con pasión, pero compartir la palabra de Dios. Por título, este mensaje lleva: seamos la iglesia que Jesús necesita. Seamos la iglesia que Jesús necesita. No porque no lo seamos, sino porque tenemos que siempre mantener esa brújula en el sentido correcto. Tenemos que mantener siempre nuestra mirada en lo que tenemos que mirar. Siempre estar apuntando en lo que hay que apuntar para poder conseguir esa meta que realmente queremos. Aquí nosotros tenemos una meta. Nadie viene aquí a perder el tiempo. Venimos a ganar almas, venimos a guardar nuestra salvación, a crecer internamente como hombres y mujeres de Dios, y tenemos que nosotros mantener siempre eso presente en nuestro corazón. Una pequeña introducción. Creo que dentro de la iglesia hay una asignación dentro de muchas otras, que es preparar la novia de Jesús, que es la iglesia. Esto implica una separación y una consagración que muchas veces puede ser sin sentido para personas que no lo entienden. Pero la palabra nos respalda y tiene el poder para capacitarnos a vivir una vida con una altura en Cristo Jesús. Hay una separación y una consagración que sin duda la iglesia de Cristo necesita para poder ser la novia de Jesús, ser la iglesia de Cristo. Sentado con Cristo en lugares celestiales no es solo un versículo famoso o una frase muy conocida. Es la realidad que cada uno de nosotros deberíamos estar viviendo y experimentando continuamente. El vivir sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales, siendo la iglesia de Jesús. No nos podemos permitir vivir una vida de pasividad espiritual que ocasione una separación de nuestra relación con nuestro Padre Creador. Yo creo que esta es una de las cosas que más movió mi corazón cuando oraba, porque este es un mensaje muy conocido del pastor David en lo que le puedo decir Maranata, que se llama de esa manera, el peligro de la pasividad espiritual. Y es algo en lo cual, yo nunca había escuchado ese término en el momento que escuché compartir o predicar acerca de esto. Pero existe una pasividad espiritual, existe el que nos ponemos cómodos muchas veces. Y esto en efecto es un peligro, porque al final esto puede ocasionar que nuestra relación mengue o que nuestra relación se vea afectada, que nuestra vida espiritual se vea afectada por el peligro de la pasividad espiritual. Mi Señor Jesús en Juan 17 se tomó el tiempo de dedicar una oración por sus discípulos, que también la puede interpretar como una oración para la iglesia de Jesús, con la finalidad de saber cuál era su asignación y lo que habíamos ganado aquí en la tierra por recibir a Jesús en cada uno de nuestros corazones. Y para esto pues vamos a leer en efecto Juan 17 del 6 al 8. Juan 17 del 6 al 8. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: te he dado a conocer a los que me distes de este mundo. Dice la palabra: siempre fueron tuyos. En esta versión, tú me los distes y ellos han obedecido tu palabra. ¿Está hablando de los discípulos de Jesús? ¿O está hablando de los discípulos que él tenía en general? Nosotros, está hablando también de nosotros.
Dice, te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Dice, ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. Mi Señor Jesús se encargó aquí en la tierra de revelarnos todo lo que era posible que Él en su momento nos revelara, para que realmente nosotros supiésemos y tuviésemos una identidad firme como discípulos de Jesús y como cuerpo de Cristo o como iglesia. Sigue diciendo el versículo, dice, ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Jesús vino, cumplió su labor, que era compartirnos el mensaje de salvación. Dice, ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Qué tremendo. En el momento que aceptamos al Señor Jesús, ya no somos de nuestra propiedad, porque Él ya pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Qué tremendo. Me gustó mucho la frase que dice Jesús, que siempre fueron tuyos. Él reconocía, mi Señor Jesús reconocía que Él estaba aquí por una labor, pero que realmente nosotros le pertenecemos al Padre. Y yo coloqué aquí, o sea, aún en el cielo no hay división. Nadie en el cielo pelea por saber quién es el mayor. Mi Jesús sabe cuál es su asignación o cuál era su asignación aquí en la tierra, y Él con total libertad exalta al Señor Jesús y cumple a cabalidad lo que Él ha establecido. Dice, ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti. Es decir, yo los llevé al Padre, como dice un versículo que conocemos. Qué lindo mi Jesús, qué lindo. Juan 17:9 dice, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Somos hechura suya, su obra maestra, y le pertenecemos a nuestro Creador. Dice, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Nosotros somos pertenencia de Dios. Eso es innegable. En el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesús, pasamos a ser de Él. Nuestras prioridades cambian. Así como escucho a veces a mis compañeras que hablan de sus bebés, que cuando no eran mamás y ahora son mamás, sus prioridades cambiaron. Bueno, así también es una similitud de lo que ocurre cuando venimos al Señor. Realmente nuestras prioridades cambian, nuestro estilo de vida cambia o tiene que cambiar. Eso es lo que debería ocurrir. Tiene que cambiar, tenemos que hablar diferente. Hay reacciones que ocurren cuando aceptamos al Señor, y es lo que mi Señor Jesús dice aquí en Juan 17. Somos hechura suya. Seguimos leyendo un poco más, Juan 17, 14 al 15. Dice, les he dado tu palabra. Mi Señor Jesús preparándonos, como decía hace un momento, Él tenía una finalidad. Mi Señor Jesús sabía cuál era la finalidad para que Él viniera aquí en este lugar, a la tierra. Él dice, les he dado tu palabra. Dice, y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen a este mundo. Eso es algo que tenemos que tener claro y estar conscientes de ello. Nosotros no pertenecemos a este lugar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice, así como yo tampoco pertenezco al mundo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Nosotros tenemos una protección del cielo para seguir cumpliendo y estableciendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Seremos guardados en ese proceso, seremos guardados aquí en la tierra, pero vamos a seguir estando aquí en la tierra. Como ha dicho nuestro Padre Espiritual y nuestro pastor en otro momento, la segunda venida o el ascenso de la iglesia no vendrá como una operación o como una misión de rescate, cuando ya no nos quede oxígeno o cuando la iglesia esté destruida. No, para nada. Que honestamente muchas veces la segunda venida del Señor se plasma de esa manera, y no lo es así. Nuestro levantamiento como iglesia será glorioso, santo, puro, y así es como debe ser el estado de la iglesia de Jesús: santo, puro, glorioso. Nosotros, esta es nuestra asignación, nosotros somos los encargados de mantener a la iglesia de esa manera, pura,
santa y sin arrugas, pura, santa y sin manchas. Nosotros tenemos esa labor. Ya queda de cada uno de nosotros, porque nosotros somos la iglesia de Jesús. Nosotros tenemos que tener siempre esa conciencia presente, siempre estar conscientes de eso y caminar como la palabra de Dios lo dice. Por eso que me gustó mucho todo Juan 17. Él dice: les he dado su palabra, les he dado tu palabra, perdón. Ahí ya está la guía, ahí está qué debemos de hacer, cómo debemos de comportarnos. Ahí está todo realmente. Es impresionante, pero que en un libro que en efecto tiene muchísimo contenido, pero puede ser que en comparación a otros libros quizás sea pequeño y tiene demasiada revelación de parte del cielo. Eso es el único libro que puede tener esa capacidad, es la palabra de Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Gloria a Dios. Nosotros somos los encargados de mantener a la iglesia de esa manera, pura, santa y sin arrugas. La iglesia del libro de los Hechos nació en avivamiento por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, y crecía en cierta manera por la persecución de sus enemigos. En el día de hoy no debería ser diferente. El crecimiento debe ser el resultado, el crecimiento de la iglesia debe ser el resultado del ayuno, oración, vigilias y predicación de la palabra de Dios. Y gloria a Dios que es lo que hacemos en este lugar, y que se ve el resultado de muchos ayunos, de muchas vigilias, de mucha oración y de mucha predicación, porque se nota el avivamiento que tiene la iglesia, el crecimiento que tiene la iglesia, tanto en números como espiritual. Eso se nota, o por lo menos en mí yo lo he notado, y en muchas otras personas también. Se ve la madurez, se ve el crecimiento, y así es como debería ser. No debemos de conformarnos con el estado de las cosas. Yo creo que esa es una de las cosas que por lo menos, lo digo por mí, a veces podemos caer en eso. Nos conformamos mucho. Tenemos nos conformamos mucho con el estado de las cosas. A veces no somos tan aguerridos, o no somos tan demandantes realmente con Dios. Ya le digo, hablo desde mi experiencia. Gloria a Dios. Les quiero compartir en esta ocasión algunas características de la iglesia, que Jesús necesita, como dice el título. Somos la iglesia que Jesús necesita. Voy a leer primero esas características y vamos a definirlas una a uno. Una de las características es que sea santa, que sea apasionada, no están en un orden específico, que sea compasiva, que sea amorosa, que tenga unidad, que manifieste dones, que sea una iglesia que ore, que sea dadora. Gloria a Dios. Esas son las características muy importantes. Son algunas de las que yo pude recapitular, pues que es importante pues mantenerlas siempre en mente. Que sea santa es nuestra primera característica de la iglesia que Jesús requiere, de la iglesia que Jesús necesita. Vamos a leer Primera de Pedro 1, 13 al 16. Todos los versículos van a ser de la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Okay. Gloria al Señor. Dice la palabra: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes. Dice: no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, santidad, con el fin de satisfacer sus deseos, como antes lo hacían por ignorancia. Pero ahora, dice la palabra, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Sin duda yo las puse en ese orden, quizás porque también el Espíritu Santo me las dio de esa manera, y quizás no es, quizás fue intencional de parte de Dios que sea santa. Sin duda la iglesia no se puede parecer al mundo, obviamente en nada, y mucho menos
en la integridad. Nosotros tenemos que vivir siempre una vida en santidad. Como dice lo que acabamos de leer, la palabra de Dios, o sea, en toda nuestra manera de vivir. No podemos seguir viviendo con arrastres o con pecados de nuestra naturaleza pasada. Nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Se tiene que ver la santidad, no evidentemente en cómo nos vestimos o quizás en cómo hablemos, sino realmente principalmente dentro de nosotros, en nuestra intimidad, en nuestro secreto, en nuestros closets, como es un término que usa papá. O sea, él dice que no, en nuestros closets no deben haber huesos o escondites. O sea, nosotros tenemos que ser totalmente transparentes. Si tenemos debilidades, hay que orar simplemente, pero tenemos que vivir en santidad. Yo creo que es una de las cosas principales que nosotros tenemos que mantener siempre conscientes como iglesia de Jesús. Que esta iglesia, que de la iglesia se hable que es santa. Que los vecinos puedan decir, oye, esta iglesia es santa en todo lo que hace. Un ejemplo sencillo, humano, que las personas ven: son ordenados, no dejan la basura tirada, no la dejan afuera a la deriva. O sea, esas son cosas sencillas, pero que al final hablan de nuestro testimonio. Eso y evidentemente muchos más. Pero que sea santa es una de las primeras características. Que sea apasionada. Hechos 9:28. Hechos 9:28 dice: así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó, por toda Jerusalén, predicando con valor el nombre del Señor. Mucho antes, cuando salíamos al Evangelio Cambia, esta era una de las cosas que, refiriéndome en mis inicios, esta era una de las cosas que siempre nos enfatizaban, que teníamos que predicar con pasión, que teníamos que tener denuedo, que teníamos que tener determinación a la hora de compartir la palabra. Y esto es una realidad. Cuando uno tiene la oportunidad de servir en ese ministerio tan bello, uno se da cuenta de que uno muchas veces tiene que ser apasionado, porque si no, o sea, nadie vende lo que, ¿cómo decirlo? Nadie vende algún producto de una manera aburrida. En los días que vienen, este telefonito va a tener una actualización nueva. iPhone se encarga de vender ese producto para que todas las personas sigan en esa rueda de consumismo, con publicaciones espectaculares, con imágenes espectaculares. ¿Por qué? Porque tienen pasión en eso que hacen. Entonces, la iglesia de Jesús tiene que también ser apasionada en cada cosa que haga. Nuestra naturaleza tiene que tener pasión como iglesia de Cristo. Se tiene que manifestar en todo lo que hagamos. Cuando venga en su momento el gran evento de Transformando Vidas en diciembre, la pasión del Señor tiene que ser uno de nuestros pilares. ¿Por qué? Porque va a llevar trabajo. Y muchas veces, cuando nos cansamos, hay que agarrarnos del amor, hay que agarrarnos de la pasión, hay que agarrarnos de la palabra. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se cansa. Cuando nos cansemos, ahí va a estar la palabra, ahí va a estar la compasión, ahí va a estar el amor de Dios por esas almas, para seguir teniendo pasión por las almas. Romanos 12:11 dice: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Eso es una recomendación que el apóstol Pablo nos dice. En la Reina Valera dice: en lo que requieren diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ya Pablo nos lo está diciendo. Dentro de nosotros está el Espíritu de Dios, que es quien nos da ese fervor. Cuando yo leo la palabra ferviente, es como cuando uno echa un alcacercer en un vaso, que el alcacercer sube y empieza por decirlo de alguna manera, a manifestarse. Bueno, así mismo tiene que ser nuestra pasión. Así mismo tiene que ser nuestra pasión cuando se nos den noticias, cuando realmente nosotros recibamos quizás buenas o malas noticias. Tenemos que tener la misma actitud.
ser apasionados, saber de que la palabra de Dios tiene mayor poder que cualquier buena o mala noticia que se nos brinde. Que sea compasiva, segundo punto. Mateo 9, 36 al 38. Que sea compasiva. La iglesia tiene que tener compasión. Tiene que tener compasión por el perdido, tiene que tener compasión por el necesitado. Y gloria a Dios, yo creo que, cito nuevamente, el Ministerio Transformando Vidas llegó o se estableció de parte del Señor, aunque evidentemente ya se hacía, pero ahora un poquito más formalizado, por decirlo de alguna manera, llegó en un momento muy tremendo, donde, y se nota que llegó en un momento tan tremendo, porque se nota cómo todas las cosas se unen para que ese ministerio avance. Las personas dan, empresas dan, o sea, y se nota cómo realmente hay un fluir en el dar de ese ministerio. Y gloria a Dios, es una de las asignaciones también de la iglesia. Y qué lindo poder ser parte igual de ese gran ministerio. Porque digo, toda la iglesia debe sentirse parte de cada uno de los ministerios. Mateo 9:36 dice: cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. Qué lindo, mi Señor Jesús. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. Dice, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Dice, a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. O como lo dice en esta versión, que envíe obreros a su mies. Sin duda, y es como yo lo veo aquí en el versículo, la compasión que nosotros tengamos en su momento va a ocasionar que nosotros oremos por más almas, por más corazones, por más personas, para que corran y nos ayuden realmente en esta labor que estamos haciendo, para cada uno de los ministerios, porque necesitamos personas. Eventualmente ya estamos creciendo y vamos a necesitar más servidores. ¿Por qué? Porque el Señor los va a traer. Vamos a necesitar más servidores para todo lo que hay que hacer y el Señor los va a añadir. ¿Por qué? Por la compasión que nosotros tenemos por el perdido. Gloria a Dios. Siguiente punto, que sea amorosa. La iglesia de Jesús, sin duda, esta tiene que ser una de las características principales que tenga la iglesia del Señor. El amor, caminar en amor, vivir en amor, sudar amor. O sea, tenemos que, sin duda, manifestar el amor de Dios. A veces el amor de Dios se manifiesta en cosas tan simples que a veces no nos damos cuenta y estamos manifestando el amor del Señor. Pero hay que dejarse usar. Yo creo que esa es la conclusión que yo puedo llegar. Esta es una iglesia de amor y se nota y se respira. Continuemos caminando de esa manera, continuemos manifestando el amor del Señor. Y el ejemplo por excelencia, 1 Corintios 13. Ahí está todo lo que necesitamos saber acerca del amor. Voy a leer, creo que este es el último versículo, 1 Corintios 13:13. Dice, 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Qué tremendo, qué tremendo. Si la palabra de Dios se toma el tiempo de colocar por encima de la esperanza y por encima de la fe el amor, sin duda yo creo que es importante. Y dentro de la iglesia de Jesús tenemos que tener esa manifestación siempre de amor, primeramente entre nosotros mismos, como hermanos. O sea, esa es la primera muestra de amor. Creo que no coloqué este versículo, pero hay un versículo, ahorita me acuerdo del versículo. 1 Corintios 13, ok. Como iglesia tenemos la obligación de caminar en amor, bajo toda circunstancia, porque a este mundo le urge que el amor de Dios se manifieste. Esto no es quizás sí, quizás no, o mejor no manifestamos el amor. No, el mundo está urgido realmente por una manifestación de Dios, como dice Romanos, pero también por una manifestación de amor. Porque hay muchas personas sin amor, porque hay muchas familias sin amor y esas familias tienen que venir a este lugar. Las personas tienen que venir a este lugar. ¿Para qué? Para ser impartidos de ese amor. Sí, el pastor puede compartir acerca del amor de este lugar, pero quien lo va a manifestar
con las otras personas que vengan y llenen este lugar, tenemos que ser nosotros. Entonces, esa es una de las primeras características que depende completamente de nosotros. Caminar en amor siempre. Lucas 9, 54 al 55. Cuando Santiago y Juan, y esto es curioso porque el contexto de esta historia es bien particular. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Y ese es el versículo muy conocido que dice, o sea, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, ¿quién les enseñó a ustedes? Nosotros tenemos que caminar de esa manera. No cometamos el error de caminar o vivir una vida legalista que en nada se parece al amor del Señor. Nuestra vida sin duda tiene que ser un balance. Mitad gracia, mitad la palabra o la ley. O sea, tiene que vivir en ese balance, mejor dicho. Ni mucho a la gracia, ni mucho a la ley. Tiene que vivir en el centro y seguido o guiados por la palabra de Dios. Romanos 12, 9. Dice Pablo: no finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Yo creo que todos lo hemos hecho, pero yo creo que no existe tal cosa. Yo creo que no existe amar por fe. Yo creo que nadie ama por fe. Dice no, yo amo a mi hermano por fe. No. O lo ama o no lo ama, lastimosamente. Nosotros tenemos que caminar de esta manera como dice la palabra, porque la palabra lo dice. Yo no estoy diciendo nada en contra de la palabra. Dice, no finjan amar a los demás. O amas o no amas. Pero nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer es amar a los demás. ¿Ok? Aborrezcan lo malo, sigue diciendo el versículo. Aférrense a lo bueno. Siguiente característica, que tenga unidad. La unidad es algo muy importante en la iglesia del Señor. Y para eso, de muchos versículos, porque realmente hay de unidad, vamos a citar Romanos 12, 4 al 5. Romanos 12, 4 al 5. Romanos 12, 4 al 5 dice: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también, nosotros. Dice, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Cada uno de nosotros tiene una asignación. Ninguno de nosotros debe estar en conflicto con el otro, porque nosotros entendemos que somos un solo cuerpo. Yo creo que hay una prédica muy tremenda del pastor que habla acerca de la unidad. No recuerdo en qué momento la predicó exactamente, pero son palabras que realmente, o sea, se hacen revelación y se hacen realidad a nuestra vida y que nos enseñan a no andar compitiendo uno con los otros. O sea, gloria a Dios que honestamente ese espíritu no se ve aquí en esta iglesia. Y ya le digo, lo traigo a colación para que realmente, o sea, entendamos que tiene que seguir siendo de esa manera. Nadie compite con nadie. Todos sabemos y entendemos la gracia que tiene cada uno de nosotros. Yo sé la gracia que tiene mi hermano Alberto, yo sé la gracia que tiene mi hermano John, y yo no quiero competir y no necesito competir con ninguno de ellos, porque al final yo sé que cada uno de ellos tiene una asignación específica. Lo que se tienen que asegurar es de cumplir esa asignación específica. ¿Para qué? Para que seamos un cuerpo, que es lo que la iglesia de Jesús necesita. Aleluya. Que manifieste dones. La iglesia tiene que manifestar dones. Yo creo que la iglesia sí se manifiestan, sin duda alguna, y los vemos y yo me gozo con esos dones, pero no lo dejemos a un lado. Yo sé que el Señor le puede dar la capacidad a cualquiera de nosotros que realmente se humille para tener una unción de sanidad o para tener una unción específica para el momento o dones que necesitamos en la iglesia. Primera de Corintios 12, 4 al 7. Dice la palabra, hay distintas clases de dones espirituales. Y este versículo honestamente va muy de la mano también con la unidad. Dice, hay distintas clases de dones espirituales,
pero el mismo Espíritu, o sea, es decir, el mismo Espíritu de Dios que tenemos cada uno de nosotros, dice, es la fuente de todos ellos, unidad. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Si todos le servimos a un mismo Señor, no hay manera de que no haya unidad. Dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es Él mismo quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da, escuchen, y yo también escucho, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Qué tremendo. O sea, la Biblia se explica sola. Creo que el pastor lo decía el domingo o creo que el jueves. Él decía, qué bonito cuando el versículo o la Biblia se explica por sí sola. Dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. Cada uno de nosotros, si de repente aún no se ha manifestado, ahí está tu don. Ora que el Señor lo avive, ora que el Señor lo levante. Y si sabes cuál es, confía y cree que ese es el don que Dios te ha dado para seguir caminando con ese don, para seguir maximizándolo, para seguir haciendo lo que crezca. Dice, a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual, para que nos ayudemos mutuamente. ¿Cómo qué? Como cuerpo de Cristo. Ahí se habla también de la unidad. Nosotros podemos, yo sé que el Señor quiere, necesita, el mundo necesita la manifestación de dones en la iglesia. Así que orémonos, démonos a la labor de orar y pedir al Señor que manifieste dones en su iglesia, dones que manifieste señales, prodigios y milagros mientras están ocurriendo los servicios. Yo creo que eso es algo que nosotros deberíamos orar continuamente en cada servicio. Nosotros tenemos que pedir que el reino se manifieste. ¿Para qué? Para que ocurran señales, prodigios y milagros. Eso era lo que ocurría cuando Pedro predicaba la palabra de Dios. ¿Por qué no puede ocurrir en este momento? ¿Por qué no puede ocurrir mientras el hombre de Dios predica? Que el Espíritu Santo venga, que el Espíritu Santo descienda, que nos aparezcan lenguas de fuego. ¿Por qué no? La Biblia no limita que solamente iba a ocurrir en ese momento, o por lo menos yo no he encontrado ese versículo donde diga que eso no puede volver a pasar. Si lo hay, me lo dice, pues honestamente no lo he leído. Pero la iglesia de Dios debe y tiene la responsabilidad, yo creo, de manifestar dones por lo que la palabra de Dios declara. Que sea una iglesia que ore, muy valioso, muy importante, muy, muy importante. Hechos de los Apóstoles, 1:14, el libro de Hechos 1:14. Dice la palabra, todos se reunían, esto fue en Hechos 1, cuando descendió el Espíritu Santo. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús. Dice, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. El versículo acá dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Qué tremendo. Dice que permanecían unidos en oración y ruego. Yo creo que así tiene que permanecer la iglesia. Cuando se dedican o cuando existen tiempos de oración puntuales que de repente el pastor establece, o en los ayunos o en las vigilias, yo creo que tenemos que caminar en ese versículo en ese momento, estar constantemente unidos en oración. Gloria a Dios. Sin duda, ese es uno de los motores principales de la iglesia, la oración. La oración a nosotros se nos enseñó que al final nos levanta, la oración nos ayuda, la oración nos une. Yo creo que muchas de las cosas que yo les he mencionado anteriormente dependen mucho de una iglesia que ore, porque al final la iglesia es responsable de orar para que todas estas cosas ocurran, para que todas estas cosas se manifiesten. Oramos para que la iglesia haya dones, para que tenga unidad, para que sea amorosa, para que sea compasiva, para que sea apasionada, para que sea santa. Yo creo que de repente Dios es perfecto. Lo puse casi al final para poder definirlo de esa manera. La iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que captar un espíritu de oración. O sea, yo lo veo de esa manera, así como hay un espíritu de sanidad, así como está el Espíritu de Dios, así como hay espíritus, yo siento que hay un espíritu de oración.
porque al final mi Señor Jesús oraba y Él le impartió eso a sus discípulos y lo estableció y lo impartió en la iglesia de Jesús, de que la oración era una de las cosas sumamente importantes. Segunda de Corintios 9, 10 al 12. Y este es el punto: que sea dadora. La iglesia tiene que ser dadora. Esta es una de las características también de la iglesia. ¿Por qué no mencionarla? Que sea dadora. Segunda de Corintios 9, 10 al 12. Dice: pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Qué tremendo. Este versículo en esta versión es sumamente entendible. Dice: de la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Dice la palabra: efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido. Yo lo recibo, yo lo necesito, así que yo lo recibo. Dice: efectivamente serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesiten. O sea, ese es el mandato, tiene un porqué. Dice: ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. O sea, qué tremendo, qué tremendo. Yo les soy muy honesto, yo nunca había leído eso. Yo nunca había leído ese versículo puntual de 2 de Corintios 9:10. O sea, yo no recuerdo haberlo leído honestamente. Y al yo ver esto, o sea, obviamente mi entendimiento es bendecido. O sea, mi entendimiento es ensanchado. O sea, yo nunca, honestamente, no tengo registro de haber leído ese versículo. Pero qué tremendo. O sea, qué tremendo y qué tan clara la palabra de Dios. Dice: entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se van a satisfacer las necesidades de los creyentes, incluso de nuestras necesidades, y ellos también expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. En todo, aún en el dar, mi Señor Jesús es glorificado. Por eso se estableció en la palabra el dar, para que realmente Dios también sea y fuese pues glorificado en esta labor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que seamos uno. Y esto también va de la mano con la unidad. Esta es otra característica. Tenemos que estar unidos físicamente entre nosotros, espiritualmente, pero también unánimes con el Señor. Que seamos uno. Juan 17, 21. Dice la palabra: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. El Señor Jesús hablando con el Padre. Dice: así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es una de las maneras que el mundo va a creer que realmente hemos sido enviados por el Señor. Si nosotros vamos a algún lugar, nosotros vamos con esta identidad, vamos con esto presente, de que Jesús está en nosotros y de que el Padre nos ha enviado a hacer esta labor. Gloria a Dios. En esta iglesia que yo acabo de definir, y pueden haber sin duda muchísimas otras características, las puertas del infierno no pueden prevalecer. Yo llegué a esa conclusión. En esta iglesia, ya le digo, con muchas otras más características que conforman al cuerpo de Cristo, las puertas del infierno no pueden prevalecer. Dios ve en nosotros un potencial como iglesia que algunos de nosotros quizás no podemos ver aún, pero que no lo veamos no significa que no lo tenemos. El hecho de que nosotros quizás, y esto ocurre, por eso lo digo, muchas veces quizás no nos vemos como el Señor nos ve, pero aunque nosotros no nos veamos de esa manera, o que no nos veamos con el potencial de predicar su palabra, de compartir, de servirle, dentro de nosotros ya está esa capacidad para poder hacerlo, porque ya así lo ha establecido el Señor. Tenemos que vernos como Dios nos ve. Esto hará
que nuestra identidad en Dios sea cada vez más fuerte, más humilde, más llena de amor y más llena del poder del cielo. Esta fue mi conclusión final. En esta iglesia que yo he tratado de definir, las puertas del infierno no pueden prevalecer. No pueden prevalecer en contra de esta iglesia. Quiero leer por último Romanos 12:2. Este es un versículo que me gusta mucho porque habla de la renovación y del cambio que continuamente tiene que haber en nuestro entendimiento. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo o a lo que vivimos. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto fue algo que yo, gracias a Dios, he entendido y que me ha ayudado a poder ver todo lo espiritual de una manera espiritual, o por lo menos he aprendido a empezar a verlo de esa manera. Obviamente no lo he conseguido por completo, pero casi siempre trato de ver todo de una forma espiritual. ¿Por qué? Porque al final mi entendimiento, mi mente ya fue cambiada para ver las cosas de esa manera y para que yo camine o que mis acciones manifiesten eso, un cambio de mente, un cambio de corazón. Y eso al final también tiene que mantenerse en la iglesia de Jesús. Quiero que oren conmigo, familia. He terminado. Padre, gracias, Señor. Te bendigo, Señor. Te amo. Gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que tú me brindas, Señor, de compartir la palabra de Dios, Señor. Padre, gracias, Padre, por la capacidad, por la sabiduría, por el entendimiento, Señor, Padre. Gracias, mi Señor Jesús, Padre, por la oportunidad, Señor, que tú nos brindas, Señor, Padre, de poder servir en tu reino, Padre celestial, y compartir la palabra de Dios, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor. Señor, que en su momento, Señor, quizás podrá ver este mensaje, Padre, pero también, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que está en este lugar, Señor. Yo oro, Padre, por cada uno de ellos, Señor, Padre, que ha prestado, Señor, sus oídos.